¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Atención, por disposición del gobierno, el 1 de mayo no habrá asistencia a clases en todos los establecimientos educativos, fiscales, municipales y privados a nivel nacional en la jornada vespertina. Ya les damos más detalles al respecto en breve. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Gisela. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Empezamos con otro tema. El gobierno analizará si las 200 millas de zona económica exclusiva de Galápagos son suficientes para precautelar la biodiversidad de las islas. El vicepresidente Otto Sonnenhösner precisamente se refirió a este tema y aseguró que, de ser el caso, se pondrá a consideración de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, a la que Ecuador está suscrito. Un pedido de ampliación de la zona económica exclusiva de las Islas Galápagos es una de las opciones que baraja el gobierno ecuatoriano, luego de que se ha evidenciado en diferentes ocasiones que este punto genera interés de flotas pesqueras internacionales. Así lo dijo esta mañana el vicepresidente de la República, Otto Sonnenhösner. Hay que hacer un análisis si es que el tamaño de la reserva es suficiente para precautelar la biodiversidad de las islas. No es una decisión unilateral del Ecuador, eso tiene que ver con CONVEMAR y con demás actores a nivel internacional. El 15 de julio de 2012, Ecuador se adhirió a la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos del Mar, CONVEMAR, con otros 150 países. Con ello se definieron 12 millas de mar territorial y 188 millas de mar patrimonial, también conocido como zona económica exclusiva, bajo la única jurisdicción de Ecuador. En su momento se hizo técnica y profesionalmente. Hoy, unos años más tarde, tenemos que ver cuáles han sido los resultados de esa reserva en materia de preservación ambiental y según esos resultados debemos de valorar si amerita o no su ampliación. El segundo mandatario aseguró que hasta el momento no se han detectado naves extranjeras que han cruzado este límite. Además, se refirió al buque María del Carmen 4 de bandera ecuatoriana, que fue detectado en maniobras de provisión de combustible aparte de esta flota extranjera. Ayer estuvimos en Galápagos también con el ministro Carlos Pérez para revisar cómo limitar dentro de lo legal, porque, insisto, no es ilegal abastecer a barcos fuera de las reservas, pero controlar de mejor manera a quién se está abasteciendo de combustible. La ministra del Interior, María Paula Romo, aseguró además que se trabaja en detectar la existencia de suministro de combustible desde Ecuador y en combatir el contrabando de derivados. Nosotros encargados de investigar, de detener, de llevar a órdenes de la justicia a quienes provean de combustible a esta flota. Parte de la tarea que se tiene que hacer, no solo en este, sino en todos los casos, es el tema del tráfico de combustible a través de las vías marítimas. El Ejecutivo además dispuso que por este tema Cancillería llame al embajador de la República Popular China en Ecuador. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Y sobre este mismo tema se pronunció el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, quien aseguró que Estados Unidos va a colaborar con un avión con radar para precautelar la Reserva Marina de Galápagos. Dayana Monroy está en Pozorja, Guayas, donde las autoridades verificaron el avance de la obra del puerto de aguas profundas en la provincia del Guayas. Dayana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, logramos hablar con el ministro de Defensa y él nos aseguró que la flota internacional que estaba en los alrededores de la isla Galápagos ya está avanzando hacia el sur. Él nos dijo que esto lo constataron gracias a la movilización de todo el equipo de guardacostas hacia las islas. También aseguró y confirmó que esa embarcación jamás estuvo dentro de la Reserva Marina de Galápagos. Dijo el ministro de Defensa también que se va a reabrir el Comité Interministerial del Mar. Hemos verificado y en este momento la flota internacional se está desplazando hacia el sur. ¿Estamos seguros de eso, que nunca entraron? Cuando yo digo nunca entraron, porque no solamente tenemos la presencia de nuestra flota, sino que estamos respaldados con la detección del sistema ICE y la presencia física de guardacostas y de nuestra Fuerza Naval lo han certificado. Jamás se ha violentado la zona económica exclusiva ni el mar territorial ecuatoriano. Y vamos a recibir cooperación internacional para la protección de las islas, aseguró el ministro de Defensa, que ayer se reunió con el jefe del Comando Sur de Estados Unidos y que además de colaborar con el avión P-3, que ya desde hace varios meses se encuentra en nuestro país, ellos están dispuestos a equipar un avión ecuatoriano para que haga las mismas funciones. No especificó cuándo. El avión es ecuatoriano, es un avión ecuatoriano que será equipado con la tecnología, los radares que se necesitan para este tipo de misiones, especialmente de exploración aeromarítima.
Estas declaraciones las hizo el ministro de Defensa en un recorrido que hizo junto a otras autoridades en el puerto de aguas profundas de Pozorja, donde nos encontramos a esta hora. Las autoridades quisieron constatar y observar también los grandes equipos que ya llegaron hasta el puerto, específicamente gigantescas grúas que en poco más de 3 meses operarán en el nuevo puerto de aguas profundas. Ya se nos dijo también que la obra a cargo de DP World se va a poner en operación en agosto y que ya ha avanzado en un 86% esta obra. Esa es la información que tenemos hasta el momento. Tengan muy buenas tardes en estudios. Buenas tardes para ti también, Dayana, y muchísimas gracias. Y la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, decidió retirar el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior con el propósito de incluir nuevos aportes. Freddy Paredes informa. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, que ingresó a trámite un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior el pasado 9 de abril, básicamente para reformar, eliminar el requisito de PhD para acceder al rectorado, así como al cargo de profesor titular. Con fecha 24 de abril ha decidido retirar este proyecto de ley. El argumento que exhibe la presidenta de la Asamblea para tomar esta decisión es que tiene la intención de incorporar nuevos elementos a su iniciativa, ampliar la participación de los actores, profundizar el análisis de las reformas, entre otros. Acoger y mirar con buenos ojos esta iniciativa de retirar para incorporar, se dice al parecer, más elementos en la propuesta, escuchar a los involucrados, eso significa escuchar a los rectores, escuchar a las cabezas de las instituciones del Estado que tienen que ver con la educación superior. Y es que a raíz de que se conoció la intención de reformar, de eliminar el requisito de PhD, que en su momento fue de total oposición por las universidades del país, los rectores y profesores universitarios se pronunciaron en contra de esta iniciativa. Y todas hemos coincidido en que esta política debe preservarse y que debe ser apoyada por los poderes públicos, no menoscabada. Lo cual, ¿qué significa? Que todas las universidades han puesto en marcha una política para apoyar el desarrollo del talento humano. De modo que esto no se puede frustrar. Imagínense lo que sería ir en reversa. Así las cosas, esta polémica concluye en algo más de 15 días entre la presentación de este proyecto de ley y la decisión de la presidenta de la Asamblea de retirarlo para incorporar nuevas iniciativas. Una vez que el 14 de mayo los asambleístas decidan quién estará al frente del legislativo, tendrán el reto de levantar la imagen de la Asamblea Nacional, duramente golpeada por el escándalo de los diezmos, y dar paso a una nueva agenda legislativa en acuerdo con otros bloques. Poner, yo diría, algo de disciplina y orden en la Asamblea Nacional. Esto se convierte en el primer reto del nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Nos hemos enfrascado en el show a veces mediático, en cosas de coyuntura, pero hemos dejado en segundo plano, creo que es lo más importante, la legislación y fiscalización. A pocos días de la tan esperada reestructuración, son los mismos asambleístas los que ponen en el tapete los desafíos que tendrá el titular del legislativo para este segundo periodo, pues en los primeros 2 años de la Asamblea hubo cambio de presidente y además 3 destituciones. Hay que levantar la credibilidad institucional, hay que levantar una agenda legislativa en pro de la gente, no solamente para los 3 minutos de fama que nos da un cambio del orden del día, un exhorto. Y sobre eso, nosotros no podemos permitir, y es lo que hay que evitar, que una disputa electoral o no electoral, o de viejas rencillas entre los correístas y excorreístas marque la agenda del Parlamento ecuatoriano, porque esa no es la agenda del pueblo ecuatoriano. Agenda legislativa que debe incluir los proyectos que enviará el Ejecutivo desde el mes de julio. Tienen el carácter económico que la Asamblea tendrá que analizarlas muy detenidamente para ver en qué se puede apoyar las mismas para reactivar la economía del país. Otras leyes que son prioridad y que deben estar en la agenda son reformas a la Ley de la Función Legislativa, reformas al Código Integral Penal, el Código de Salud, reformas al Código de Entidades de Seguridad, reformas a la Ley de Tránsito, leyes de lucha contra la corrupción y además de reformas y enmiendas constitucionales. El reto fuerte del nuevo presidente será crear acuerdos mínimos para mantener una mayoría en el legislativo. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.
El presidente del Tribunal Contencioso Electoral dice que como es su responsabilidad, resolverán los recursos que han sido presentados hasta la fecha límite antes del 14 de mayo. Hasta el momento aún tienen recursos pendientes en 14 provincias. Joaquín Viteri, presidente del Tribunal Contencioso Electoral, explica que necesariamente deberán analizar todos los recursos que lleguen al tribunal. Sin embargo, lo hacen a contrarreloj para cumplir con los tiempos. Nosotros consideramos que nuestra responsabilidad es de atender antes del 14 de mayo, salvo alguna situación extraordinaria que nos vaya a impedir eso. Hasta la fecha son 14 provincias las que todavía tienen recursos pendientes en el tribunal, es decir, en las que el CNE no podrá aún entregar credenciales. Estas son Zamora, Chinchipe, Guayas, Esmeraldas, Napo, Manabí, Carchi, Los Ríos, Chimborazo, Imbabura, Loja, Bolívar, Pichincha, Morona, Santiago y Cotopaxi. Por ejemplo, Esmeraldas tiene 8 recursos planteados, Los Ríos 6, Guayas y Cotopaxi tienen 4. El resto de provincias tiene un recurso. En total, hasta la fecha han ingresado 71 recursos, de estos se resolvieron 24 y quedan 47 pendientes. Hoy sesionará el tribunal en pleno para conocer 4 causas más, con lo cual podríamos considerar que ya irían disminuyendo. El personal del tribunal trabaja en turnos 24/7, incluyendo días de descanso para cumplir con los plazos. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. El Ministerio de Educación informa que el miércoles 1 de mayo se suspenderán las clases en las instituciones educativas públicas, municipales, particulares y fiscomisionales que tengan jornada vespertina. La recuperación de actividades académicas deberá ser acordada entre los miembros de la comunidad educativa y notificada oficialmente al distrito educativo. Para las instituciones educativas que tengan jornada matutina, las actividades escolares de docentes, estudiantes y personal administrativo deberán concluir hasta las 12:30 de dicho día. Seguimos informando en 24 horas. Entregar en comodato los bienes incautados del narcotráfico para la rehabilitación de los adictos es una de las propuestas conjuntas de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional en Mobiliar. En 17 provincias del país se encuentra el 70% de los bienes incautados por delitos de índole penal. Todos en manos del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público Inmobiliar, que debe encargarse de su administración. Solo en 2018, la entidad recibió 343 bienes inmuebles vinculados al narcotráfico, pero también a delitos como cohecho, lavado de activos y enriquecimiento no justificado. El 30% de ellos, aproximadamente 104 bienes inmuebles, se encuentran en la provincia del Guayas. Desde la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional que preside Héctor Yepes, se ha planteado una reforma a la Ley de Organizaciones de la Sociedad Civil. La propuesta pasó ya el primer debate. Nuestra propuesta es que por ley esos bienes, en vez de estar en desuso, pasen a servir para prevención y rehabilitación del consumo de drogas y también para otras actividades de voluntariado como casas de acogida. La idea, dice Yepes, es sobre todo buscar alternativas para un problema que actualmente se desborda. Si el Estado no abastece solo, trabaje en conjunto con la sociedad civil, dando estos inmuebles, utilizando el trabajo, la experiencia y las ganas de ayudar de quienes ya están en el voluntariado. Ronald Baidal, asesor jurídico de Inmobiliar, asegura que la iniciativa es buena, siempre y cuando se tomen en cuenta que los bienes incautados, es decir, aún en litigio, podrían volver a manos de sus propietarios en caso de que se determinen inocencias. Un bien incautado, no puedo darte la certeza de que se va a quedar incautado por siempre o que va a ser comisado, porque estará pendiente siempre una decisión judicial final. 5 o 6 años mínimo, hasta agotar el último recurso. Además, sostiene que habría que tener mucho cuidado en el momento de seleccionar a la organización civil a la que se le otorgaría el comodato. Puede ser que te lo alquilen por el maltrato que reciben estas personas ahí. O sea, hay temas que salen más allá del control del funcionario. Yo creo que trabajando en una reforma y en un mayor control por parte de los entes involucrados, no solo inmobiliar, sino de las entidades que están llamadas a controlar, se podría realizar un trabajo muy eficiente y muy coordinado en pro y en beneficio de la sociedad ecuatoriana. Pero reconoce que la idea planteada ayudaría a disminuir costos administrativos. Por ejemplo, en 2018 se destinaron más de $15 millones en pólizas de seguro y mantenimiento de estos bienes inmuebles. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.
Al menos 9 meses durará el proceso de liquidación de la empresa pública Refinería del Pacífico. Así lo informó el liquidador de la compañía, que esta mañana, junto con autoridades de Petroecuador, recorrieron los terrenos de El Aromo en Manabí, donde se invirtieron 1.500 millones de dólares. Se determinó como parte de los primeros hallazgos del proceso que varias obras complementarias no están aseguradas. Como lo manifesté, todas las acreencias de las personas que se crean con derecho tienen que ser presentadas dentro del término de 60 días, contados a partir del 12 de marzo, fecha en la cual el superintendente de compañías dispuso la liquidación de Refinería del Pacífico. Refinería del Pacífico garantiza el normal funcionamiento del acueducto, es decir, que se respetarán los convenios de compensación social suscritos tanto con Manta, Jaramijó y Montecristi en los términos estipulados. Está garantizada el abastecimiento del agua. Y a partir del próximo miércoles 1 de mayo circulará en el país los billetes de $2. Esta denominación estará disponible exclusivamente en las ventanillas del Banco Central de la plataforma financiera en Quito. En el anverso del billete está la imagen del tercer presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson, y en el reverso una representación de la declaración de la independencia de dicho país. En cuanto a las características físicas del billete, sobresale el relieve de la zona de la ropa de Jefferson, que tiene un labrado sutil que se puede sentir al pasar la yema de los dedos.